Bien, ahora vamos a ver un constructor que tiene VHDL que nos permite, el generics, ¿no es cierto? Que nos permite diseñar componentes con un parámetro que va a ser finalmente definido, o sea, el valor se le va a dar cuando se lo vaya a instanciar. Es decir, nos va a permitir un diseño más general y va a terminar de definirse cuando el usuario lo instancie. Estos parámetros nos dan la posibilidad nos da hacer diseños que pueden ser utilizados con varias alternativas distintas. El constructor que provee HDL se llama generic, ¿cierto? Y generic se declara cuando declaramos la entidad, cuando hemos visto, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de entidad, era una opción que teníamos, que no era obligatorio, y que no puede ser modificado dentro de la estructura, va a ser el mismo valor para todo dentro de la estructura. Y se le puede asignar, ¿no es cierto?, a ese parámetro que nosotros tenemos en el momento de la instanciación para darle la configuración final. Entonces, la entidad es, como siempre hemos visto, entity nombre, is, nosotros seguimos acá con por name, el tipo, etcétera, etcétera. Y ahora le agregamos, ¿cierto?, generic y entre paréntesis, porque puede haber más de un parámetro, el nombre, identificador del parámetro y el tipo de parámetro que vamos a utilizar. También podemos darle un valor por default, es decir, este valor por default es si el usuario cuando instancia el componente no pone nada, pues mantendrá este valor, pero no es necesario. Entonces vamos a ver un ejemplo y con eso a ustedes seguramente les va a resultar mucho más claro. Supongamos que nosotros queremos hacer un sumador de n bit, un componente que sume n bit y que la cantidad de bits que utilice sea definida en el momento que lo vayamos a instanciar para darle mayor generalidad. Entonces escribimos una cosa como está acá, ¿no es cierto? Hasta ahora la entidad cualquier nombre, lo que sea, agregamos generic y decimos n. Nuestro parámetro va a ser n y ese parámetro va a ser de tipo entero y le damos por default un valor de 4. El valor del puerto, entonces, si queremos hacer esto, va a ser como siempre, a, b y sum, pero como no sabemos la longitud, está definido por n, y n está acá, decimos n-1 down to 0, a, y a s del mismo valor. Entonces, por eso es que es necesario que previamente n pertenezca al generic, si no acá nos da un error. Si esto no lo podemos poner si no tenemos previamente este constructor. Después la arquitectura es igual que siempre, no nos importa, sumamos a más b, teniendo en cuenta obviamente que hay que hacer la conversión de tipo para poder sumar. Sabemos que no podemos sumar standard logic, como están definidos acá. Entonces, utilizamos, por eso está el package numeric standard, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hemos definido un componente que cuando lo vayamos a instanciar, le vamos a decir de cuántos bits queremos que sea nuestro sumador. En este caso particular, por ejemplo, si vemos este sistema que tenemos acá, la idea es que lo que queremos hacer es hacer en el mismo diseño, hacer dos sumadores, un sumador de 8 bits y otro de 4 bits, que tenga entradas de 8 bits XY, de 4 bits ZW. Bueno, acá hay un error, esto suma 4, no suma 8, ¿no es cierto? Y este valor que está acá es la salida de la suma de 8 bits y esta es la salida del sumador de 4 bits. Acá repetimos el componente que hemos utilizado y acá lo que hacemos es definimos nuestra entidad con todo esto que está acá, ¿cierto? XY, ZW, XY en 8 bits, ZW en 4, suma 8 en 8 bits y suma 4 en 4 bits. Recuerden que acá hay un error. Y después lo que hacemos es instanciar dos veces nuestro sumador. Pero nuestro sumador, ese sumador genérico que tenemos acá con n definido en 4, una vez lo instanciamos con generic map en 8, y por supuesto le asignamos las señales estas que están acá, a, b, a se lo asignamos a x, b a y sum a suma 8, y después lo instanciamos nuevamente con otra etiqueta obviamente, pero con generic map igual a 4 para hacer la suma que está abajo. Y obviamente a le asignamos a z, b, w y sum a suma 4. Acá una cosa que pueden advertir es que si este valor, esta línea, ¿no es cierto?, no la ponemos, lo mismo lo va a asumir por 4, que es porque está definido por default el componente con ese valor. De todos modos, no es una buena práctica ignorarlo, así que es mejor, aún cuando esté definido con ese valor, repetirlo acá para que sea más claro el diseño. Otro constructor interesante es el forGenerator. El forGenerator es un constructor
que nos permite instanciar un conjunto un array, digamos, de componentes, ¿no es cierto? Y tiene la siguiente sintaxis. Tiene una etiqueta, no se olviden de esto, esto no es optativo, esto es obligatorio. La palabra clave for, el parámetro sería el índice con que se va a mover dentro del loop porque es un loop, ¿no es cierto? Acá va a estar el rango, palabra clave y range va a ser el rango entre los cuales se va a mover este parámetro, se lo vamos a definir. Después viene la palabra generate clave y acá un conjunto de sentencias concurrentes. Ojo, el for generator no va dentro es un loop que no va dentro de un proceso. Recuerden que la instanciación de componentes la tienen que ver como una sentencia concurrente, entonces esto que está acá es lo que nos van a tener que ser sentencias concurrentes, entre ellas instanciación de componentes. Y termina con un len generate y la etiqueta, recuerden, de la que utilizaron al comienzo de la sentencia. Vamos a un ejemplo, ¿cierto? Y en este caso nosotros queremos instanciar 4 veces un mismo componente, que son full adder. Esto lo hemos visto varias veces al componente, lo tenemos definido, pero queremos hacer sumados de 4 bits instanciando esos componentes full adder. Entonces, primero que hacemos es, hacemos nuestra entidad, ¿no es cierto? Entidad como siempre, AB, carry in, carry out y S, ¿no es cierto? Y tenemos después la arquitectura. Y acá vamos a declarar el componente simplemente por una cosa que vamos a ver un poquito más adelante, que es que lo podemos hacer directamente con la entity work acá abajo, pero bueno, lo declaramos para que queden más claros los parámetros de cada uno de los componentes del full adder. Después acá, ¿qué tenemos que agregar? Después viene la arquitectura, ¿no es cierto? Declarar el componente, y lo que sí tenemos que agregar es estas señales internas que no están definidas en ningún lado, pero la vamos a extender para poder trabajar con el for a una señal acá y una señal acá. Entonces en realidad vamos a declarar una señal carry, que es una señal interna, y fíjense que va a tener, en vez de 3, va a tener de 3 down to 0, va a ser 4 down to 0, porque en realidad en vez de 4 son 5 señales, teniendo en cuenta el carry in, que se refiere al 0, y el carry out, que sería un bit más que tenemos que definir. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera nosotros vamos a poder realizar el loop todo referido al índice que varía, en este caso el índice i. Pero entonces, para que eso funcione, tenemos que decir, este carry in se lo vamos a adjudicar al carry 0, vamos a decir que esta señal es carry 0, carry 1, carry 2, carry 3 y carry 4. El carry 4 que se va a generar se lo vamos a adjudicar a el carry out. De esa manera, nosotros vamos a poder utilizar este bloque de generator, for generator, ¿no es cierto?, con un índice que nos va a incorporar esta señal y la señal de salida. ¿Cómo hacemos esto? Full adder, ¿no es cierto? Acá la etiqueta unit, la unidad full adder es full adder, este es el componente, como lo hemos declarado, lo ponemos por así, y por map, y decimos le hacemos a sub i, quiere decir que cuando i sea 0, le asignamos el valor de cada uno del componente que estamos instanciando, a 0, b a b0, sin a carry 0, por eso que lo necesitamos acá, a s al s0 y carry out ¿no es cierto?, del componente que está acá, se lo jodimos al carry 1. Y así sucesivamente a todos las 4 iteraciones que hace este for generate. De esa manera nos permite instanciar ese componente, nos permite construir ese componente a través de una sintaxis mucho más sencilla, porque antes lo que hubiéramos hecho es instanciarlo 4 veces y hacer una cosa similar a esta acá, en vez de i poner el valor que corresponde. Entonces esto nos simplifica mucho a veces la manera de escribir nuestro circuito. Ahora veamos una manera de trabajar con los dos elementos que hemos visto, que es el generic y el for generate. Y para hacer eso, lo que vamos a construir ahora o diseñar es un sumador de n bit, y n va a ser el parámetro que vamos a pasar en el generic, pero construido con full adder, ¿no es cierto?, que son, por supuesto, sumadores de un bit. Entonces, lo que vamos a hacer es, como le vamos a dar un parámetro n, lo vamos a poner en la entidad generic n, y le vamos a dar un default de 8, puede ser cualquier valor.
y vamos a definir que nuestro nuevo sistema, el sistema que queremos construir, tiene A y B, son las entradas de n-1 down to 0, que decir que va a ser de n bit. Cin, ¿no es cierto? Que porque es con carry in nuestro sistema, y un cout que tenemos acá, y la salida S, y S que va a tener el valor, por supuesto, de S también, de S0 a Sn-1. Acá vamos, en la arquitectura, nosotros vamos, como antes, acá como lo vamos a instanciar con Entity Work, el valor tenemos que declarar una señal que llamamos carry, cuyo valor sea de n, recuerden, tengo un bit más que la cantidad de bits con que estamos trabajando para poder generar este carry out que lo estamos necesitando en nuestra descripción. Entonces, hacemos exactamente igual que hicimos antes, el carry 0, sin se lo adjudicamos a carry 0 y carry n se lo adjudicamos a cout, ¿no es cierto? Y acá generamos, en vez de instanciarlo, con el for generator, vamos a instanciar n veces ese componente que es el full adder. Como no lo declaramos, le ponemos entity work full adder, ¿no es cierto? Y le hacemos el por map con, y acá lo declaramos, fíjense, tengan cuidado con esto, lo declaramos por posición. Esta posición, y véanlo bien, ¿a quién corresponde? A la posición en que fue declarado el componente que estamos usando, es decir, el full adder. No tiene nada que ver con lo que está acá. Y vuelvo un momentito hacia atrás para que vean el orden. Fíjense, A, B, carry in, carry out, sí, carry out sería, y S, S. Este es el nombre que está utilizando acá, pero me interesa que sería A, B, el carry in, carry out y la suma. Si nos vamos un poquitito para atrás, fíjense que yo acá lo puse. Esta es la descripción del full adder que estamos utilizando. Y el orden es A, B, Cin, S y Cout. ¿Está bien? Entonces, esto está declarado, fíjense, y acá hay a propósito un error. A, B, carry in, y no está S y después carry out. Fíjense. S y Cout. Entonces, acá, después en el PDF que subo, lo voy a poner de manera correcta, pero yo quiero que adviertan que cuando ustedes declaran un componente por posición, tienen que tener mucho cuidado de respetar el orden en que fue declarado en el componente. Si no, acá hay un error que a veces es muy difícil de encontrar. Acá lo van a encontrar relativamente fácil porque les va a decir que hay un error de dimensiones. Este es de un bit, los dos son de un bit, este no va a ser fácil de detectar porque los dos van a ser, le va a adjudicar en vez de este valor del S se lo va a poner el carry se lo va a colocar al S. Y es un error muy difícil a veces de detectar. Entonces, lo recomendable cuando hace una instanciación de componentes es asignar a cada señal de nuestro componente la señal que se va a usar en nuestro diseño. Entonces, no por posición, sino por asignación de señal. Por ejemplo, pues lo voy a poner bien, pero este sería un error que sería muy difícil de detectar. Si ustedes van a ver un error en la simulación, pero no es tan sencillo de corregir, o por lo menos darse cuenta dónde está el error. Bien, con esto nosotros vamos a terminar la parte de estas sentencias que nos quedan pendientes y vamos a pasar a ver la parte de funciones y su programa.